nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplos de tal comportamiento: cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. Yo creo que Blanca no solamente es una de las figuras más importantes de la poesía peruana, en primer lugar de la generación del 50, a la que pertenece, y del siglo XX, que es un siglo extraordinario en la poesía peruana. Yo creo sí, que es quizá una de las poetas más importantes de la lengua, ¿no? Si pensamos solamente en mujeres, en una cosa de género, pues yo me atrevería a decir que Blanca, no sé, Gabriela Mistral y Sor Juana Inés de la Cruz deben ser quizá las tres mujeres que han escrito las cosas más extraordinarias en castellano. Habrá otras, desde luego, muy buenas y muy valiosas, pero para mí son tres voces absolutamente fundamentales en la poesía en nuestra lengua, ¿no? Y el caso de Blanca, pues, digamos, la cercanía, el hecho de que sea una poeta que tiene también muchas referencias, no tan evidentes, pero muy ciertas al Perú y a nuestras experiencias más inmediatas, desde luego la hace para nosotros más próxima, aunque desde luego es una poeta absolutamente universal que va, creo yo, a lo esencial de la experiencia humana, ¿no? Dudo yo que alguien haya escrito un poema tan conmovedor, tan extraordinario sobre lo que significa la maternidad, por ejemplo, como el poema de Blanca, Casa de Cuervos, ¿no? Para mí es un poema absolutamente excepcional, ¿no? A Blanca Varela la leo por primera vez cuando conozco a Enrique Verástegui en el año 75 y él hacía entrevistas, le hizo una entrevista a Blanca Varela y me enseñó una revista peruana donde había un poema de Blanca, ¿no? Era el poema que luego da título a su libro, Canto Villano, parece, y me encantó, ¿no? Me gustó mucho, pero en ese momento no se la conocía. Luego, cuando yo he trabajado en la Universidad de la Cantuta como investigadora, se hizo un seminario sobre la poesía del 50 y entre los escritores y poetas, bueno, figuraba la mayoría que conocemos ahora, Washington Delgado, Germán Belli, Gustavo Valcárcer, Alejandro Romualdo, Pablo Guevara, pero casi no se le mencionaba a Blanca Varela, y eso fue en el 81, estaba solo mencionada tangencialmente. Yo estaba en el colegio y teníamos el curso de literatura peruana y el libro de literatura terminaba, creo que en César Vallejo, pero había un anexo con letra muy pequeñita en el que el autor, no me acuerdo quién era el autor de ese texto, hacía un panorama de lo que llamaba la nueva o reciente poesía y hablaba
de la generación del 50, de la generación del 60. Y ahí yo encontré con sorpresa que los poetas, de los poetas que estaban mencionados, no aparecía su año de nacimiento y su año de muerte, sino solo su nacimiento. Tenía la idea de que todos los poetas estaban muertos, ¿no? Porque así habíamos visto en el libro Día a Día, ¿no? De poetas de la colonia, poetas de los primeros años de la República, en fin, una niña que le enseñan eso piensa que todos los poetas están muertos. Y esa fue mi sorpresa, que había poetas vivos y la otra que había 2 mujeres. Y eso me sorprendió, o sea, recuerdo la sorpresa, porque también todos eran hombres, ¿no? Y aparecía el nombre de Blanca Varela y de Cecilia Bustamante. Ese fue mi primer encuentro cuando yo era una adolescente en Tacna. Yo estudiaba en un colegio de Tacna. Y años después tuve en mis manos los libros que aparecían anunciados en esa pequeñita reseña. Y fueron Luz de Día y Valses y otras falsas confesiones. Ahí ya no leí reseñas, sino leí los poemas. En el año 86 ella publica una colección de poemas en el Fondo de Cultura Económica. Y es la vez en que yo hago una lectura integral de su poesía y es la que más grabada me queda. El libro me lo entregó ella, yo en esa época ya hacía crítica en el periódico y ella me llamó al Fondo de Cultura para entregarme el libro. Lo corrigió delante de mí porque tenía unas erratas y el impacto fue enorme porque sentí que estaba en contacto con una voz particular, con una voz de mucha fuerza, y a mí me gusta que en la poesía se refleje esa fuerza, ¿no? Esa especie de contraste entre lo delicado y a la vez sin ambajes, directo y violento. Esa es la capacidad que yo encontraba en la poesía de ella y la vi en varias etapas en ese libro y es el libro que me conquistó definitivamente, ¿no? Y así fuimos tomando contacto hasta que en esa oportunidad Lucho Lama, que quiso hacer una exposición sobre el tema del deseo, juntó a poetas y artistas y nos invitó a que participáramos en esta muestra en el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores. Y ahí Blanca me dijo, vamos a trabajar juntas, cosa que me dio mucho orgullo a mí realmente de que me escogiera para trabajar con ella, porque la decisión venía creo de la poeta, que tenían que decidir con quién trabajaba. Y en esa reunión en la que nos convocó Lama, me dijo, no he traído el poema, pero yo te dejo una frase para ver si te dice algo. Y me la dijo nomás, entonces yo la memoricé y después de unos días recién me dio todo el poema. Pero yo ya había comenzado a trabajar en función de esa imagen que me daba la frase que me dejó, que me pareció tan intensa y tan fuerte, que con eso trabajé. Y después vino a mi estudio para ver cómo iba, cómo estaba el proceso, y me dijo, ya, está muy bien, y nada más. Yo no me acuerdo bien cómo conocí a Blanca Varela. Creo que fue en una visita mía a una boutique que ella tenía en Miraflores, que conducía con sus amigas Chichi Benavides y Elsa Madueño.
Y no sé por qué fui a la boutique. Sé que al final me hice una camisa en la boutique, pero no sé si fui por eso, no creo. No creo. Y ahí la conocí. Y ahí comenzamos a conversar. Y bueno, nunca dejamos de conversar. En realidad fue una amistad muy literaria y probablemente muy chismosa. Eran las dos cosas a las que nos dedicábamos mucho, a la literatura, al comentario literario, al chisme, a reírnos, a hablar de la gente. Y eso es, ahora que me hacen comentarlo, casi la primera vez que hago ese recuerdo, la sensación que me da es que se pasó muy rápido, que fue una amistad como esas amistades de patas, ¿no es cierto? Que uno cuando las recuerda en el colegio, por ejemplo, 4 o 5 incidentes, 5 o 6 momentos, un picnic a Matucana, y eso es una amistad que fue muy intensa, muy larga, muy seria, pero que yo no recuerdo con una cosa larga y todo, a pesar de que fueron décadas las que fuimos amigos, ciertamente. En los últimos años tuvo una gran simpatía por las mujeres, como que se volvió, no sé, diría yo, feminista, o sea, de haber vivido en su juventud en un mundo de hombres, ¿no? Porque era la única en su generación prácticamente, ¿no? Siempre estuvo muy rodeada de hombres. En la última parte de su vida más bien buscaba la amistad de mujeres. Pero a partir de esos años, de los años 80, cuando empiezan a publicar las jóvenes escritoras y Blanca también publica a fines del 70 Canto Villano, hay un gran interés del público por ella y nosotros nos juntábamos con ella, todas las poetas del 80, para visitarle en su casa, para hacer tertulias, conversaciones, ¿no? Me acuerdo mucho en la casa de Giovanna Polarolo, que era cerca de la casa de Blanca Varela, las dos en Barranco. Iba Patricia Alba, a quien Blanca admiraba mucho como poeta, iba Ana María Gasolo, Rosela Di Paolo, Rocío Silva, Mariela Dreyfus, cuando estaba acá, bueno, iba yo. Generalmente éramos este grupo, ¿no? De poetas. Yo pienso que la trascendencia de la poesía de Blanca va más allá de lo que puede haber influido sobre escritoras, ¿no? Yo me niego a centrarla exclusivamente en el mundo femenino y en su influencia en el mundo femenino. Es una voz muy definida dentro del contexto de la poesía peruana, es una voz singular y es una voz que no tiene solamente que representar lo femenino ni influir exclusivamente sobre mujeres. Esto para mí es clarísimo. Que ella tuviera, sí lo manifestó en muchas ocasiones, algunas preferencias por entablar relación con poetas, mujeres, y apoyarlas, ¿no? De alguna manera, asistir a sus presentaciones, por ejemplo, en una manera de estar con ellas. Es una parte de una manifestación de su personalidad, pero yo creo que su poesía es mucho más fuerte que eso, ¿no? O sea, de ninguna manera yo la recluiría en un género. Yo diría que ella lograba esta carga de imágenes tan intensas que llegaba con una profundidad y una intensidad que no siempre lo alcanzan todos los poetas, creo yo. Y ella lograba y me comunicaba a mí esa fuerza y esa capacidad de sentir a través de la palabra y transformar eso en una metáfora que pudiera ser imagen, ¿no? Imagen plástica, quiero decir. Ella tenía una fuerte personalidad, por supuesto, y una capacidad tan intensa para vivir
que ella decía que la soledad era muy necesaria, porque si uno no tenía la soledad no podía llegar a tener una posibilidad creativa, y que era necesario estar sola. Entonces seguramente eso a ella no le preocupaba, porque le permitía ser capaz de entrar y profundizar en su escritura, que la hacía cuando ella sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? No era las personas que se ponen a trabajar todos los días y a una hora y con un método, sino era algo que venía de muy profundo, y estos momentos seguramente ella los rescataba con tanta fuerza y con tanta intensidad, que por eso decía siempre que la soledad era necesaria para poder producir, si no era muy difícil. Blanca Varela hace un paso rapidísimo, lo hace tan rápido que nadie se dio cuenta en qué momento lo hace, de una poesía bien hecha, buena, interesante, a una poesía terrible, a una poesía devastadora para ella misma y devastadora para quien la lee, ¿no es cierto? Y en eso rápidamente llegó, no sé si leyendo o por su cuenta, a las lecciones pues, de Elizabeth Bishop y de estas poetas, ¿no es cierto?, suicidas de palabra o de hecho, ¿no?, anglosajonas, y entendió que lo que le tocaba era depositar toda la negrura disponible en los poemas mismos. Y por eso creo que era tan amable, tan sonriente, tan simpática, tan dulce, porque el paquete estaba en los poemas y se lo llevaban los lectores cuando compraban el libro. ¿Esto es un elogio lo que estoy diciendo? Creo que no. Creo que más bien es una especie de epitafio maloso que me viene en este momento. Casi como si le estuviera reprochando esa dureza. Y que cuando regreso a leer a Blanca, como ahora, que ustedes me invitaron a hablar, entonces claro, me leí de un soplo todo de nuevo. Lamento la ausencia de la Blanca Blanca en los poemas. En una ocasión posterior a que me regalara ese libro, esa edición de Canto Villano del año 86, cuando yo ya había publicado no solo un trabajo crítico en el Perú, sino había publicado un ensayo más extenso en la revista Cuadernos Hispanoamericanos en España, y ella lo había leído. Me acuerdo de ella en la puerta de su oficina, en el Fondo de Cultura Económica de la calle Berlín, cuando me despedía, y de repente hizo como un silencio y me hizo esta pregunta. ¿Yo soy tan triste, Ana María? Diría que tengo maravillosos recuerdos de Blanca y siempre me acuerdo de un poema de ella, que es un epitafio, que pues desde que le extraño tanto como todos los que la conocimos y la quisimos, viene al caso. Leeré el epitafio para no equivocarme. Dice Blanca, epitafio, esto es hoy algo perdido, brilla el césped, cae una hoja y es como la señal esperada para que vuelvas de la muerte y cruces con resplandor y silencio de estrella mi memoria.